3 años. 3 años de mensajes leídos sin respuesta, de cenas frías sobre mesas de mármol, de noches en las que ella aprendió a dormirse sola, contando los segundos entre un latido y el siguiente. 3 años en los que Aurelio Casimiro Valdés le había demostrado con una consistencia brutal que el silencio podía ser la forma más sofisticada de abandonar a alguien sin moverse del mismo cuarto. Pero aquella noche en la sala de juntas del piso 42, rodeado de hombres con corbatas perfectas y ambiciones aún más perfectas, su asistente se inclinó hacia él con una discreción entrenada y le susurró que había un mensaje de su esposa marcado como urgente. Aurelio no levantó la vista de los documentos. Deslizó el pulgar sobre la pantalla con la misma calma con la que firmaba contratos de 9 cifras. Vio la foto. Una habitación de hospital. Yael, su esposa, con los ojos hinchados de un llanto que debía llevar horas acumulado, sosteniendo su propio teléfono como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido. No había texto, solo la imagen. Solo ella, mirando la cámara con una expresión que Aurelio no supo leer en ese momento, o quizás no quiso. Cerró el teléfono, volvió a los documentos, y la reunión continuó. Eso fue hace 8 meses. Y Aurelio Casimiro Valdés llevaría el peso de ese momento hasta el último día de su vida. Había algo en la arquitectura del éxito que nadie mencionaba en los perfiles de revista ni en las entrevistas de los lunes por la mañana, y era esto: que construir un imperio requería aprender a desconectarte de todo lo que te distrajera, y que esa desconexión, practicada con suficiente disciplina, terminaba por volverse permanente. Aurelio lo había aprendido de su padre, Reginaldo Casimiro, un hombre que medía el amor en metros cuadrados y en acciones bursátiles, y que le había enseñado que demostrar necesidad era la forma más rápida de perder poder. Aurelio había sido un alumno brillante. Había perfeccionado la lección hasta convertirla en identidad. Conoció a Yael Montserrat en una exposición de arte contemporáneo en Ciudad de México. Una noche de noviembre, en la que el frío afuera contrastaba con el calor apretado de 200 personas que fingían entender lo que no entendían. Ella estaba de pie frente a una instalación de luz y vidrio roto, con una copa de vino tinto que no había tocado y una expresión que no encajaba con nadie más en la sala. No fingía. Eso fue lo primero que Aurelio notó. En un cuarto lleno de actuaciones, Yael Montserrat era la única persona que simplemente estaba. Él se acercó porque quiso. Ella respondió porque así era ella, directa y sin artificios, con esa manera de hablar que hacía que las palabras importaran más de lo habitual. Esa noche hablaron durante 2 horas sobre nada en particular y sobre todo al mismo tiempo, y cuando Aurelio pidió su número, lo hizo con la certeza tranquila de alguien que raramente pide algo 2 veces. Se casaron 18 meses después. Una boda pequeña para los estándares de él, enorme para los de ella. Yael venía de una familia de arquitectos en Guadalajara, personas de principios sólidos y afectos más sólidos todavía. Su madre le dijo esa mañana, mientras le ajustaba el velo con manos que temblaban apenas, que el amor no era suficiente si la otra persona no sabía recibirlo. Yael pensó que su madre exageraba, que Aurelio era distante pero no ausente, que el tiempo lo ablandaría, que el amor podía con todo. El amor, descubrió, podía con muchas cosas, pero no con la indiferencia sistemática de un hombre que había decidido, mucho antes de conocerla, que necesitar a alguien era un lujo que no podía permitirse. Los primeros meses fueron lo que ella llamaría después, en conversaciones privadas consigo misma, una ilusión bien construida. Aurelio era atento cuando estaba presente, y eso era suficiente para hacer creer que la ausencia era circunstancial. Viajes de negocios, reuniones que se extendían, cenas de trabajo que comenzaban a las 9 y terminaban cerca de la medianoche. Yael llenó ese espacio con proyectos propios, con su trabajo como diseñadora de interiores, con amigas que la querían de verdad, y con la convicción de que estaba construyendo algo junto a él, aunque él no siempre estuviera físicamente en el mismo lugar. Pero hubo una noche, 7 meses después de la boda, en la que Yael esperó despierta hasta las 2 de la mañana con una noticia que no cabía en ella de tanto que la llenaba,
y Aurelio llegó con el teléfono en la mano y la mirada todavía en algún servidor de datos que no existía en ninguna habitación de ese apartamento. Ella dijo su nombre. Él levantó un dedo, el gesto universal de espera, y siguió escribiendo en el teléfono durante 4 minutos, que a Yael le parecieron 4 horas. Cuando finalmente dejó el dispositivo sobre la mesa y la miró, ella ya había cerrado la puerta interior de lo que iba a decirle. Guardó la noticia para otra noche. Esa otra noche nunca llegó de la manera que debía haber llegado. Lo que vino después fue una erosión lenta, del tipo que no se percibe en tiempo real sino en retrospectiva, cuando ya es demasiado tarde para señalar el momento exacto en que las grietas se volvieron fracturas. Yael dejó de esperar que él preguntara cómo había sido su día. Aurelio dejó de notar que ella había dejado de contárselo. Durmieron durante meses en la misma cama, con la distancia educada de 2 extraños en un hotel que han aceptado compartir habitación por razones prácticas. Y entonces llegó la noche del hospital. No fue un accidente ni una enfermedad repentina, fue una pérdida. Una de esas pérdidas que el mundo no sabe muy bien cómo nombrar y que por eso muchas veces queda sin nombre, enterrada en el silencio de quienes la atraviesan solos. Yael la atravesó sola. Tomó la foto desde la camilla porque necesitaba que alguien supiera que estaba ahí, que el mundo real la reclamaba de vuelta desde algún lado, que existía más allá del dolor que ocupaba todo el espacio disponible en ese momento. Envió la foto a Aurelio. Esperó. El mensaje marcó leído a los 2 minutos. Nadie llegó esa noche. Yael salió del hospital a las 6 de la mañana con una bolsa pequeña y el corazón reordenado de una manera que ella todavía no comprendía del todo. Tomó un taxi. Fue al apartamento. Recogió lo que cabía en 2 maletas y lo que no cabía lo dejó con la indiferencia serena de alguien que ha decidido que ya no necesita cargar con ciertas cosas. Le dejó a Aurelio las llaves sobre la mesita de noche, sin nota, sin carta, sin el espectáculo de una despedida que él no merecía presenciar. Se fue en silencio, el mismo silencio que él siempre había elegido primero. Aurelio llegó al apartamento esa tarde a las 3, antes de lo habitual porque una reunión se había cancelado. Encontró las llaves, encontró el armario de ella abierto y medio vacío. Encontró el apartamento impregnado de una ausencia que se sentía diferente a todas las ausencias anteriores, más densa, más definitiva, como si el aire mismo hubiera cambiado de composición. Se sentó en el borde de la cama y miró las llaves durante un tiempo que no supo medir. Luego abrió el teléfono y fue directo a la foto que Yael le había enviado la noche anterior. La estudió ahora con una atención que no le había dado en el momento, y por primera vez desde que la conocía, Aurelio Casimiro Valdés no supo qué hacer con lo que tenía delante. Marcó su número. El teléfono sonó 4 veces y pasó al buzón de voz. La voz grabada de Yael, tranquila y profesional, le pidió que dejara un mensaje. Aurelio colgó sin decir nada. Eso, comprendería meses después, era lo único que había sabido hacer siempre. El primer mes sin Yael, Aurelio lo pasó convenciéndose de que era temporal. Se lo dijo a sí mismo con la misma frialdad con la que analizaba proyecciones financieras, que ella necesitaba espacio, que regresaría cuando se calmara, que las personas como Yael Montserrat no desaparecían de verdad, simplemente se alejaban lo suficiente para ser encontradas. Era una narrativa cómoda. La repitió con suficiente disciplina para creerla durante exactamente 29 días. El día 30, Rodrigo Anselmi, su abogado de confianza y el único hombre en su círculo que se permitía decirle verdades sin disfrazar, dejó una carpeta sobre su escritorio con la discreción profesional de quien sabe que está entregando algo que va a doler. Dentro había una solicitud de divorcio. Yael había actuado con la misma eficiencia serena con la que había hecho todo en su vida, incluido irse. Los términos eran razonables, casi generosos, lo cual fue de alguna manera más difícil de digerir que si hubieran sido agresivos. No pedía nada extraordinario, no exigía nada que demostrara resentimiento, solo quería salir. Aurelio leyó el documento 2 veces, luego lo cerró, lo guardó en el cajón inferior del escritorio y pasó el resto del día en reuniones que no recordaría al día siguiente.
No firmó. Tampoco respondió. Simplemente dejó los documentos en ese cajón como si ignorarlos fuera una forma válida de que no existieran, que era exactamente la misma estrategia que había aplicado durante 3 años de matrimonio, con resultados que ahora tenía frente a él en forma de papel legal. Fueron los pequeños detalles los que comenzaron a romper la armadura que Aurelio había construido con tanto esmero. No fueron los grandes momentos de silencio, ni las noches largas en el apartamento, que de repente sonaba diferente sin ella. Fue el café. Ya él siempre había dejado la cafetera programada para las 6:45 de la mañana, porque sabía que él salía antes de las 7. Y durante 3 años Aurelio había llegado a la cocina y encontrado el café listo, sin pensar una sola vez que eso era un acto deliberado de cuidado. La primera mañana que entró a la cocina y encontró silencio y una máquina fría, se detuvo en el umbral con una sensación extraña en el pecho que tardó varios segundos en identificar. Era gratitud, descubierta demasiado tarde para servirle a alguien. La buscó, aunque no de la manera en que ella merecía ser buscada. Mandó a su asistente a averiguar dónde vivía. Descubrió que Yael se había mudado a un apartamento en la colonia Roma, un lugar completamente distinto a todo lo que habían compartido juntos, más pequeño, más lleno de luz natural, con plantas en el balcón que ella había comprado en el mercado del barrio el primer fin de semana. Su asistente, con la torpeza honesta de alguien que no estaba entrenado para estas misiones, le envió incluso una fotografía tomada desde la calle, Yael entrando al edificio con bolsas de la compra, con el cabello recogido y un abrigo color arena que Aurelio no le había visto nunca. Se veía bien. Eso fue lo que más le golpeó. No destrozada, no esperando. Bien. Aurelio guardó la foto en el teléfono y no hizo nada con ella durante 3 semanas. El trabajo llenó el espacio. Como siempre había llenado todo espacio disponible. Hubo una adquisición importante en el norte del país, negociaciones que se extendieron durante semanas, viajes a Monterrey y a Madrid que en otro tiempo habría hecho sin pensar 2 veces. Los hizo igual con la misma eficiencia de siempre, pero algo había cambiado en la textura de los días. Antes, cuando terminaba una negociación exitosa, existía una satisfacción limpia en ello, la certeza de que había valido la pena. Ahora terminaba las reuniones y miraba el teléfono con un reflejo que tardaba en entender, como si esperara un mensaje de alguien que ya no tenía razón para escribirle. Fue Rodrigo, quien finalmente lo dijo en voz alta, una noche en la que los dos compartían una botella de mezcal en la terraza del despacho, después de que todos los demás se hubieran ido. Rodrigo Anselmi era un hombre de palabra precisa y paciencia limitada, y llevaba semanas esperando el momento adecuado con la resignación práctica de quien sabe que los momentos adecuados no existen, solo existen los momentos en que uno decide hablar. Le dijo a Aurelio que Yael no había pedido el divorcio por impulsividad ni por orgullo herido. Le dijo que había hablado con ella una vez, brevemente, en el contexto profesional del proceso legal, y que la mujer que había encontrado no era alguien actuando desde el dolor, sino alguien que había tomado una decisión con la claridad de quien ya ha procesado lo suficiente. Le dijo que si Aurelio quería recuperarla, y Rodrigo podía ver perfectamente que quería, iba a necesitar hacer algo que nunca había hecho en su vida adulta, que era enfrentarse a sí mismo sin la protección de su dinero, ni de su silencio, ni de ninguna de las armaduras que había construido desde los 17 años. Aurelio escuchó sin interrumpir, lo cual ya era en sí mismo una señal de que algo había comenzado a moverse en él. Esa noche, solo en el apartamento que ya no olía a ella, Aurelio hizo algo que no había hecho desde la adolescencia. Sacó del cajón la solicitud de divorcio, la colocó sobre la mesa del comedor bajo la luz fría de la lámpara y la leyó con atención real, no como un documento legal, como lo que era en realidad, la historia de lo que él había hecho, contada en la economía precisa del lenguaje jurídico. 3 años de matrimonio, abandono emocional, incomunicación reiterada, distancia afectiva sostenida en el tiempo. Cada frase era un espejo que Aurelio había evitado durante años con la habilidad de quien sabe exactamente de qué lado no mirar. Lo que encontró cuando finalmente miró
no fue el monstruo que quizás esperaba. Fue algo más difícil de manejar que eso. Fue un hombre que había tenido miedo toda su vida y había confundido ese miedo con fortaleza. Un hombre que había aprendido también a no necesitar, que había terminado por no saber dar. Un hombre que había querido a Yael Montserrat, con la capacidad limitada y torpe de alguien que nunca había visto el amor funcionando de cerca, y que había esperado que ella llenara todos los espacios sin entender que el amor no funciona así, que no es un servicio que se recibe, sino un intercambio que se sostiene entre dos personas presentes. Aurelio dobló el documento con cuidado. No lo firmó, pero tampoco lo guardó en el cajón. Lo dejó sobre la mesa a la vista, como una pregunta que ya no podía seguir evitando. La primera vez que la vio después de que ella se fuera fue por casualidad, o algo que se parecía lo suficiente a la casualidad como para llamarlo así. Una galería en el centro, una inauguración a la que ambos habían sido invitados de manera independiente por un amigo común que no sabía o no recordaba que su matrimonio se estaba deshaciendo. Aurelio llegó tarde, como siempre, y la vio desde la entrada antes de que ella lo viera a él. Ya él estaba hablando con dos personas cerca de una escultura de metal oxidado, con una copa en la mano, y esa manera suya de escuchar que hacía que la persona frente a ella sintiera que era la única en el cuarto. Llevaba un vestido verde oscuro que Aurelio no había visto nunca, y tenía el cabello suelto de una manera que él asociaba con sus días libres, con las mañanas de domingo que ahora existían solo en su memoria. Parecía ligera. Era la palabra que le vino a la mente sin que la buscara. Ligera, como si hubiera depositado en algún lugar un peso que durante mucho tiempo había cargado sin quejarse. Él no se movió de la entrada durante un momento que duró demasiado. Luego ella levantó la vista, y sus miradas se encontraron con la claridad brusca de dos personas que se conocen demasiado bien para fingir que no se han visto. Yael no se sobresaltó. No desvió la mirada de inmediato. Lo miró con una calma que Aurelio encontró más difícil de sostener que cualquier reproche, porque en esa calma no había odio ni nostalgia, sino algo peor, algo que se parecía a la ecuanimidad de alguien que ha terminado de esperar. Luego volvió a la conversación que estaba teniendo, con suavidad, sin drama, como si Aurelio fuera simplemente alguien conocido que había cruzado su campo de visión en una noche cualquiera. Y él se quedó ahí, con el peso de todos los momentos en que había elegido no estar, entendiéndolo por primera vez en un lugar del cuerpo donde las palabras no alcanzaban. Oye, hermosa, voy a pausar la historia un momento aquí, justo aquí, porque necesito preguntarte algo. ¿Desde dónde me estás escuchando hoy? ¿Estás en casa, en el trabajo, quizás caminando por ahí con los audífonos puestos mientras el mundo sigue a tu alrededor sin saber nada de lo que estás sintiendo? Me gusta imaginarte así, en tu propio espacio, con esta historia como compañía. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, si reconoces algo en Aurelio o en Yael, si hay una parte de ti que ya sabe cómo va a terminar esto pero igual quiere seguir escuchando, déjame saberlo. Escríbeme en los comentarios, dime desde dónde me escuchas, dime qué sientes, dime lo que quieras. Leo cada comentario, cada uno. Y si todavía no le has dado me gusta a este video, hazlo ahora, hermosa, porque me ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias como esta. Ahora sí, volvamos a Aurelio, porque todavía le falta mucho por entender. Aurelio Casimiro Valdés no era un hombre que pidiera cosas dos veces. Era una regla que había construido sobre la convicción de que la necesidad repetida era una forma de debilidad, y que debilidad, en el mundo en el que había crecido y en el que había sobrevivido, era un lujo que no podía permitirse. Pero la mañana después de la galería se despertó con la claridad incómoda de alguien que ha pasado la noche entera mirando el techo y marcó el número de Yael antes de que la razón tuviera tiempo de impedírselo. 3 tonos. 4. El buzón de voz. Esta vez sí habló. Dijo su nombre, como si ella pudiera no reconocer su voz, y luego dijo que necesitaba hablar con ella, que no era por el proceso legal ni por los documentos, que era por algo que no sabía cómo nombrar todavía, pero que llevaba meses ocupando el espacio,
que antes llenaban las cosas que él había elegido no decir. Colgó. Miró el teléfono durante 30 segundos. Luego lo dejó sobre la mesa y fue a preparar el café él mismo por primera vez desde que tenía memoria de haberlo hecho. Yael escuchó el mensaje 3 horas después, sentada en el balcón de su apartamento de la colonia Roma, con una taza en las manos y la luz de la tarde entrando en diagonal entre las plantas que había ido acumulando con la tranquila determinación de alguien que está aprendiendo a cuidar cosas pequeñas. Escuchó la voz de Aurelio, esa voz que conocía en todos sus registros, la voz de las negociaciones y la voz de las madrugadas, y la voz de las pocas veces en que había bajado la guardia lo suficiente para que ella viera algo debajo, y sintió algo que ya no era el dolor agudo de los primeros meses, sino algo más sedimentado, más complejo, como la cicatriz de una herida que ha cerrado bien, pero que todavía se siente al tacto. No devolvió la llamada ese día, tampoco al día siguiente, pero el tercer día le envió un mensaje breve que decía únicamente cuándo y dónde, y le propuso un café en un lugar neutral, un sitio en la Condesa que ninguno de los dos había frecuentado juntos, sin historia compartida entre sus paredes. Aurelio llegó 15 minutos antes. Eso también era nuevo. Ya él entró puntual, con ese paso que él siempre había asociado con su manera de moverse por el mundo, sin prisa pero sin pausa, como alguien que sabe exactamente cuánto espacio ocupa y no pide disculpas por ello. Se sentó frente a él, pidió un té, y lo miró con una atención directa que no buscaba hacerle daño, pero que tampoco lo protegía de nada. Aurelio comenzó hablando del proceso legal, que era el terreno más seguro, y ella lo dejó hablar durante aproximadamente 2 minutos antes de interrumpirlo con la calma precisa de quien sabe que están perdiendo el tiempo. Le dijo que si quería hablar de los documentos, tenía a su abogado para eso, que si la había citado para algo distinto, que dijera qué era, sin rodeos, sin el perímetro cómodo de los temas prácticos. Hubo un silencio. El tipo de silencio que Aurelio habría llenado en otro tiempo con su teléfono, o con una conversación paralela, o con cualquiera de las estrategias de evasión que había perfeccionado durante décadas. Esta vez no hizo nada de eso. Se quedó en el silencio y dejó que pesara. Luego le dijo que lo sentía, no como disculpa reflexiva ni como maniobra calculada. Se lo dijo de la manera torpe y sin pulir con la que se dicen las cosas cuando son verdad y no están ensayadas, que era la única manera en que Aurelio sabía decir algo que no hubiera dicho nunca antes. Yael no respondió de inmediato. Giró la taza entre los dedos, miró por la ventana el movimiento de la calle, la normalidad indiferente del mundo exterior que seguía su ritmo sin importarle nada de lo que ocurría en esa mesa. Luego lo miró a él. Le dijo que sabía que lo sentía, que nunca había dudado de que en algún nivel de sí mismo él la había querido, que el problema nunca había sido la ausencia de sentimiento, sino la incapacidad de habitarlo, de quedarse en él cuando se volvía incómodo o exigente o simplemente real. Le dijo que había pasado 3 años esperando que algo cambiara y que el error había sido suyo tanto como de él, porque seguir esperando lo mismo de alguien que te ha demostrado repetidamente lo que puede darte no es amor, es una forma de negación. Aurelio escuchó cada palabra con la atención absoluta de alguien que comprende que lo que está oyendo es exactamente lo que necesita oír, aunque duela de una manera que no sabe exactamente dónde ubicar en el cuerpo. Le preguntó si había algo que él pudiera hacer, si existía alguna posibilidad cualquiera de que ella le diera tiempo para demostrar que podía ser diferente. Ya él tardó en responder, no porque no supiera lo que pensaba, sino porque sabía que lo que iba a decir importaba, y quería decirlo bien. Le dijo que no sabía, que durante meses la respuesta había sido un no sin matices, construido sobre la certeza de alguien que ha sufrido lo suficiente para saber lo que no quiere, pero que la persona que tenía frente a ella en ese momento no se parecía del todo al hombre que había dejado en ese apartamento, y que esa diferencia, aunque pequeña, era la única razón por la que había aceptado venir. No era una promesa. Él lo entendió sin que ella necesitara aclararlo. Lo que siguió a esa conversación
no fue una reconciliación ni un acuerdo. Fue algo más frágil y más honesto que eso. Fue un espacio abierto entre dos personas que todavía no sabían qué iban a hacer con él. Yael siguió en su apartamento de la Roma. Aurelio siguió en el piso 42. Pero algo había cambiado en la manera en que él transitaba sus días, algo que sus colaboradores notaron sin saber nombrarlo, una presencia diferente, menos automática, como si de repente estuviera ahí de verdad en lugar de estar ejecutando una versión de sí mismo. Comenzó a ver a un terapeuta. Fue idea suya, lo cual lo sorprendió tanto como a Rodrigo cuando se lo dijo. No fue un proceso cómodo ni revelador de manera inmediata. Fue exactamente lo que Aurelio había evitado toda su vida. Sentarse frente a alguien que no podía intimidar, ni comprar, ni ignorar, y responder preguntas que no tenían respuesta eficiente. Preguntas sobre su padre, sobre los años en que aprendió que el amor se retiraba cuando más se necesitaba, sobre la confusión profunda entre distancia emocional y autoprotección, sobre todos los momentos en que había elegido el silencio no porque fuera lo correcto, sino porque era lo único que sabía hacer. Una tarde, 6 semanas después del café en la Condesa, Yael le envió un mensaje, solo una fotografía, la vista desde su balcón al atardecer, las plantas en primer plano y el cielo en tonos que iban del naranja al violeta detrás de los edificios, sin texto, sin explicación. Aurelio miró la foto durante un momento largo. Luego respondió con 4 palabras. «Es muy bonita eso». Ella contestó, «Lo sé, por eso la mandé». Era poco. Era casi nada en términos de lo que habían perdido y de todo lo que todavía estaba sin resolver entre ellos. Pero era real, y era presente, y era de los dos. Y Aurelio, que había construido un imperio sobre la capacidad de evaluar el potencial real de las cosas antes de que se desarrollaran, reconoció en ese intercambio mínimo algo que no había sentido en mucho tiempo. No alivio. Todavía no. Pero la posibilidad del alivio, que a veces es lo más parecido a la esperanza que uno puede sostener cuando ha tardado demasiado en llegar. Esa noche revisó la solicitud de divorcio que todavía estaba sobre la mesa del comedor, exactamente donde la había dejado semanas atrás. La levantó, la sostuvo entre las manos como si el peso del papel pudiera decirle algo que él todavía no estaba seguro de saber escuchar. Luego la dobló con cuidado, la guardó en la carpeta y la guardó en el cajón, pero esta vez no como una manera de ignorarla, sino como una decisión provisional. El tipo de pausa que se toma cuando uno ha comenzado a entender que hay preguntas que merecen más tiempo del que se les ha dado. Apagó la luz, se fue a dormir, y por primera vez desde hacía meses, no tardó horas en conseguirlo. Las fotografías del atardecer se volvieron un idioma. No fue algo que ninguno de los dos decidiera de manera consciente, simplemente ocurrió con la naturalidad silenciosa de las cosas que llenan un espacio cuando ese espacio ha sido dejado abierto con suficiente honestidad. Yael mandaba una foto un martes por la tarde, la luz entrando oblicua por la ventana de su estudio, cayendo sobre un plano de arquitectura a medio terminar. Aurelio respondía al día siguiente con una imagen tomada desde su oficina, la ciudad extendida bajo una lluvia fina que hacía que todo pareciera más quieto de lo que era. Sin texto largo, sin conversaciones que demandaran más de lo que ambos todavía podían dar. Solo esas pequeñas evidencias de estar vivos y presentes en el mismo mundo, aunque en distintos rincones de él. Fue Yael quien propuso el siguiente paso, y lo hizo de la misma manera en que hacía casi todo, sin preámbulo innecesario, con una directness que Aurelio había tardado demasiado en reconocer como una forma de respeto. Le preguntó si le gustaría caminar con ella el domingo por la mañana. No cenar, no una cita con todo el peso que esa palabra cargaba. Caminar. Chapultepec, temprano, cuando todavía hay espacio para moverse sin la presión del mundo encima. Aurelio dijo que sí antes de pensarlo 2 veces. Luego pensó que eso también era nuevo. El domingo amaneció con ese tipo de claridad que a veces tiene la Ciudad de México cuando el aire decide cooperar, transparente y frío, y con la luz todavía baja entre los árboles del parque. Llegaron casi al mismo tiempo,
Yael llevaba una chamarra color mostaza y los audífonos colgados alrededor del cuello como un detalle que no llegó a necesitar. Aurelio llegó sin teléfono en la mano, lo cual en él equivalía a una declaración de intenciones. Caminaron durante casi 2 horas. Hablaron de cosas que no eran el matrimonio, ni el divorcio, ni los documentos que seguían sin firmarse. Hablaron del proyecto en el que ella estaba trabajando, una remodelación de una casa colonial en Coyoacán para una pareja de músicos que querían un estudio integrado a los espacios de vida. Hablaron de un libro que los dos habían leído en momentos distintos de sus vidas y que ninguno sabía que el otro conocía. Hablaron de la manera en que cambia la ciudad dependiendo de la hora en que uno la mira, y de cómo hay lugares que solo existen de verdad antes de las 8 de la mañana. Fue una conversación sin agenda. Aurelio no recordaba la última vez que había tenido una. En algún punto del camino, sin que ninguno de los dos lo planificara, los silencios entre las palabras dejaron de sentirse como terreno peligroso y empezaron a sentirse como lo que deberían haber sido siempre. Pausa natural entre dos personas que no necesitan llenarlo todo para saber que siguen ahí. Aurelio notó ese cambio con la atención precisa de alguien que ha estado aprendiendo a notar, y no dijo nada, porque algunas cosas se rompen si se nombran demasiado pronto. Pero hubo un momento, cerca del lago, cuando Yael se detuvo a observar algo en el agua, y Aurelio la miró de perfil con la luz de la mañana en su cara, y sintió algo que reconoció, aunque no lo hubiera sentido en mucho tiempo. No era deseo en el sentido simple de la palabra. Era algo más complicado y más honesto. El tipo de sentimiento que no cabe en una sola palabra, porque es una mezcla de todo, de admiración y de arrepentimiento, y de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza de merecer estar de pie junto a ella. No dijo nada, pero Yael, que siempre había tenido una percepción para las cosas no dichas que a veces lo había incomodado y que ahora le parecía uno de sus dones más extraordinarios, se giró y lo miró un momento antes de seguir caminando. No era una invitación ni un rechazo. Era simplemente ser vistas las dos personas que eran, sin el filtro de lo que habían esperado o temido el uno del otro. La mañana terminó frente a un puesto de café cerca de la salida del parque. Se despidieron con la incomodidad honesta de dos personas que no saben todavía qué protocolo aplica a lo que están construyendo, si es que están construyendo algo, si es que ese algo tiene nombre todavía. Yael dijo que había estado bien. Aurelio dijo que sí, que había estado muy bien, y ambos se marcharon en direcciones distintas con algo intacto entre ellos que antes de ese domingo no existía. Lo que vino después fue la prueba. 3 días más tarde, Aurelio recibió una llamada de su padre. Reginaldo Casimiro no llamaba a menos que tuviera algo que decir que no podía enviarse por mensaje o delegar en un intermediario, lo cual significaba que llamaba pocas veces, y que cada una de esas veces era una conversación que Aurelio necesitaba varios días para procesar. Esta no fue la excepción. Su padre había oído a través del circuito hermético e implacable de las familias con dinero que los Casimiro estaban a punto de divorciarse, y llamó para decirle a su hijo que lo que había que hacer era firmar los documentos, cerrar el capítulo con discreción y seguir adelante, porque las debilidades sentimentales prolongadas eran perjudiciales no solo para el individuo, sino para la imagen del apellido. Aurelio escuchó a su padre con la misma paciencia que había practicado en terapia para momentos exactamente como ese, esa pausa entre el estímulo y la respuesta que su terapeuta llamaba el espacio de la elección. Luego le dijo, con una calma que sorprendió a los dos, que lo que hiciera con su matrimonio no era una decisión empresarial ni un asunto de imagen, y que no firmaría ni dejaría de firmar en función de lo que fuera conveniente para nadie, más que para él y para Yael. Hubo un silencio al otro lado de la línea del tipo que Reginaldo Casimiro producía cuando algo no iba según lo esperado. Luego dijo que Aurelio estaba cometiendo un error. Aurelio respondió que podía ser, pero que ya había cometido suficientes errores por evitar conversaciones incómodas como para sumar uno más. Colgó. Se quedó sentado en el silencio de su oficina con el teléfono en la mano y algo extraño en el pecho que tardó un momento en identificar.
No era culpa ni alivio exactamente. Era algo parecido a la integridad, ese peso específico que tienen las decisiones tomadas desde un lugar propio, en lugar de desde el miedo. Esa tarde le escribió a Yael, no una fotografía esta vez, un mensaje real de los que cuestan porque no tienen protocolo establecido. Le dijo que había tenido una conversación difícil ese día y que había pensado en ella, que no necesitaba responder nada ni hacer nada con eso, solo que quería que supiera que seguía ahí y que seguía trabajando en ser alguien que mereciera que ella lo supiera. Yael leyó el mensaje sentada en su estudio, con los planos de la casa de Coyoacán extendidos sobre la mesa y la tarde cerrándose afuera. Lo leyó 2 veces, luego se recostó en la silla y miró el techo durante un momento largo, con esa expresión que tenía cuando algo la movía por dentro y estaba evaluando qué hacer con ello. Respondió al cabo de un rato. Le dijo que lo había escuchado, que reconocía lo que eso significaba para alguien como él, y que el domingo que habían pasado en Chapultepec había sido la primera vez en mucho tiempo que había estado con él, sin esperar que algo saliera mal. Aurelio leyó esas palabras 3 veces. No eran un regreso, no eran una promesa. Eran algo más valioso que cualquiera de esas cosas, porque eran verdad, la verdad específica de alguien que había sido lastimado y que estaba eligiendo, con los ojos completamente abiertos, seguir mirando en su dirección. Esa noche, Aurelio llegó al apartamento, colgó la chaqueta, se preparó el café que ya había aprendido a preparar él solo y se sentó junto a la ventana con la taza en las manos y la ciudad debajo, ese animal enorme y luminoso que nunca dormía del todo. Pensó en Yael, pensó en la fotografía del hospital, en la imagen que había visto y cerrado y guardado en algún lugar que no supo visitar hasta que fue demasiado tarde. Pensó en todo el tiempo perdido, no como un inventario del dolor, sino como el mapa de lo que tendría que seguir deshaciendo para llegar a ser la persona que ella merecía tener frente a ella. Todavía no estaba ahí. Lo sabía, pero por primera vez en años, la distancia entre quien era y quien quería ser no le parecía infinita. Y eso, descubrió, era suficiente para seguir. Pasaron 4 semanas más antes de que Aurelio le pidiera a Yael que se vieran de nuevo, y esta vez no fue un café neutral ni una caminata sin nombre. Le pidió cenar con él, le dijo el restaurante, le dijo la hora, y le dijo también, porque había aprendido que las cosas importantes merecen ser dichas sin rodeos, que no era una cena de negociación ni un intento de volver a lo que habían sido, que era una invitación de una persona que había estado trabajando para merecer su tiempo a una persona cuyo tiempo valía la pena merecer. Yael tardó un día entero en responder. Luego dijo que sí. Se preparó para esa cena de una manera que no tenía que ver con la ropa ni con el restaurante, sino con algo más interno, más difícil de nombrar. Habló con su terapeuta esa semana sobre el miedo específico de querer algo con demasiada intensidad, después de haber aprendido a no querer nada para no perderlo. Su terapeuta le dijo que ese miedo era exactamente la señal de que algo valía la pena, que el riesgo real no era querer, sino querer sin estar presente para recibirlo. Yael escuchó eso y lo guardó en algún lugar cerca del centro. La noche de la cena, Aurelio llegó antes que ella por segunda vez desde que todo había comenzado a cambiar, y esta vez lo notó como lo que era, una elección, no una casualidad. Estaba sentado cuando Yael entró y la vio cruzar el salón con esa presencia suya que llenaba el espacio de una manera que no tenía que ver con el volumen, sino con la atención que generaba, y algo en él se asentó con la quietud específica de las cosas que reconoces como verdaderas antes de poder explicarlas. Se saludaron sin la torpeza de las últimas veces. Algo se había aflojado entre ellos en las semanas anteriores, en los mensajes y en las fotografías y en la conversación del domingo en el parque, y esa noche ese aflojamiento era visible en la manera en que se miraban, sin tanto cuidado, sin tanto cálculo, con algo que se parecía a la confianza naciente de 2 personas que están eligiendo estar ahí. Cenaron durante casi 3 horas. Hablaron de cosas reales. Aurelio le contó sobre la terapia,
no como una confesión, sino como información, como parte de lo que estaba siendo su vida ahora y que quería que ella supiera, porque ya no quería que hubiera cosas importantes en su vida que ella no supiera. Le habló de las conversaciones sobre su padre, de la manera en que había pasado décadas repitiendo un patrón que había aprendido antes de tener palabras para nombrarlo. Le habló de la noche que había leído la solicitud de divorcio como si fuera su propio expediente, y de lo que había encontrado cuando finalmente había dejado de evitar mirarse. Yael lo escuchó de la manera que solo ella sabía escuchar, sin interrumpir, sin suavizar lo que era difícil ni endurecer lo que era vulnerable. Cuando él terminó, ella no dijo que todo estaba bien, porque no todo estaba bien todavía, y los dos lo sabían. Dijo que lo que estaba oyendo era real, y que eso importaba. Que el hombre que tenía frente a ella en esa mesa no era el mismo que había elegido quedarse en una reunión de negocios la noche en que ella más lo había necesitado, y que esa diferencia no borraba lo que había pasado, pero sí cambiaba lo que podía pasar. Entonces fue ella quien habló. Le dijo cosas que había guardado durante meses, no con rabia, sino con la precisión honesta de alguien que ha procesado el dolor lo suficiente para contarlo sin que lo destruya. Le dijo que la noche del hospital había sido el momento en que finalmente había entendido algo que había estado negando durante demasiado tiempo, que no era que él no la quisiera, sino que querer a alguien sin estar dispuesto a interrumpir tu propia vida por ellos no es amor, es intención sin compromiso, y que la diferencia entre las dos cosas es exactamente la distancia entre lo que ella había necesitado y lo que él había podido dar. Le dijo que había necesitado irse para entender que irse no era lo que quería, que había necesitado reconstruirse sola para saber con certeza qué partes de sí misma había ido perdiendo en silencio y cuáles seguían intactas, que el apartamento de la Roma con sus plantas y su luz y su mercado del barrio había sido el lugar donde había vuelto a conocerse y que ahora que se conocía de nuevo no estaba dispuesta a perderse otra vez por nada ni por nadie. Aurelio la escuchó sin apartar los ojos de ella. No intentó defenderse, ni explicar ni llenar el silencio, que siguió a sus palabras con nada que lo protegiera. Solo dijo que la entendía, y que si ella le daba la oportunidad, quería aprender a amar de una manera que no la hiciera invisible. Salieron del restaurante pasada la medianoche y caminaron un rato sin un destino específico, por las calles tranquilas de la Condesa con el aire frío y las luces anaranjadas de las farolas creando ese tipo de atmósfera que solo existe en las ciudades grandes a ciertas horas de la noche, cuando el ruido baja lo suficiente para que dos personas puedan escucharse de verdad. En algún punto Yael se detuvo frente a la vitrina iluminada de una librería cerrada y miró los libros expuestos sin ver ninguno en particular. Aurelio se detuvo junto a ella. Estaban cerca, el tipo de cerca que no requiere explicación entre dos personas que se conocen desde el cuerpo, y durante un momento no hablaron, simplemente estuvieron ahí, mirando el reflejo de los dos en el vidrio, sus caras superpuestas sobre los lomos de libros que no estaban leyendo. Yael dijo sin girarse, que no quería volver a lo que habían sido, que eso estaba terminado y tenía que seguir terminado, pero que si él estaba dispuesto a construir algo diferente, algo que todavía no tenía forma y que tendría que ir tomando forma con paciencia y con honestidad y con la disposición de los dos a decir las cosas difíciles antes de que se convirtieran en silencio, entonces quería intentarlo. Aurelio se giró hacia ella. Yael se giró hacia él casi al mismo tiempo, como si hubieran acordado el momento sin palabras. Él le dijo que sí, que no como respuesta automática ni como alivio de quien teme perder algo, sino como la decisión más consciente que había tomado en su vida adulta. Que sí, que quería construir eso, que no sabía exactamente cómo, pero que estaba dispuesto a aprender, y que aprender era algo que antes le había parecido innecesario, y que ahora le parecía lo único que valía la pena hacer. No hubo un gesto dramático ni una promesa de proporciones imposibles. Hubo algo más pequeño y más duradero. Él extendió la mano hacia ella con la misma torpeza honesta con la que había dicho lo siento semanas atrás,
y Yael la miró un momento antes de poner la suya encima con la calma de alguien que elige, no de alguien que cede. Siguieron caminando. Los meses que vinieron después no fueron perfectos, porque nada construido sobre la verdad lo es, y esa imperfección fue exactamente lo que les dio su consistencia. Hubo conversaciones difíciles y momentos en que los viejos patrones de él amenazaron con volver, y momentos en que el miedo de ella a confiar demasiado levantó paredes que tuvieron que aprender a desmontar juntos y con paciencia. Hubo noches en que Aurelio llegó tarde y en lugar de ignorar lo que eso generaba, preguntó cómo estaba ella, qué había necesitado en su ausencia, qué podía hacer diferente. Hubo mañanas en que Yael dijo lo que pensaba antes de guardarlo, antes de convertirlo en distancia, antes de esperar a que él lo adivinara. El proceso legal quedó suspendido. No porque alguien lo decidiera de golpe, sino porque fue perdiendo urgencia de manera natural, mientras el espacio entre ellos se iba llenando de otras cosas. Un domingo de marzo, varios meses después de esa primera caminata en Chapultepec, Yael llegó al apartamento de Aurelio con 2 bolsas de plantas que había comprado en el mercado del barrio, el mismo mercado de la colonia Roma al que había ido tantas veces sola. Las dejó sobre la mesa de la terraza y empezó a acomodarlas sin pedir permiso, con la naturalidad de alguien que ha decidido dejar rastro en un lugar, y Aurelio la observó desde la puerta de la cocina, con el café en la mano y algo en el pecho que ya no se esforzó por nombrar. La vio girar hacia él con una planta pequeña en las manos y una expresión que mezclaba la concentración con algo cercano a la alegría, y pensó que no había en el mundo ninguna adquisición, ni ningún contrato, ni ningún logro que se pareciera siquiera a esto. Que todo lo que había construido en su vida había sido, sin que lo supiera, el camino más largo posible hacia algo tan simple y tan difícil como estar presente en la mañana correcta frente a la persona correcta y saber por fin que merecías estar ahí.